Hola queridos amigos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tengo el gusto de dirigir este primer episodio junto con mis compañeros Anthony, José, Waldir, Jefferson y Aarón. Nos encontramos reunidos hoy día para conversar acerca del calentamiento global, pero más específicamente acerca de cómo la sobrepoblación es la principal causante de este problema. Somos conscientes de que el calentamiento global es el problema más grande por el que atraviesa el planeta Tierra. Si culpamos a la naturaleza de ser la causante, es que no somos conscientes de la presencia del ser humano en el planeta. La sobrepoblación ha causado que este problema se agravie mucho más, pues si nos ponemos a pensar, mientras más personas existan, más recursos necesitaremos para sobrevivir, lo que significa que generaremos más contaminación y más basura. Para hablar más en detalle acerca de esto, hemos decidido tocar los siguientes temas: la sobrepoblación, el aumento de gases invernaderos, la deforestación y la regulación de la temperatura del planeta. Para empezar, Alfaro nos explicará acerca de la sobrepoblación. Podemos definir el término sobrepoblación como un fenómeno en el cual el número de habitantes es sumamente excesivo para la cantidad de recursos que hay disponibles. Algunos datos nos dicen que en los años 80 ya éramos 5.000 millones de habitantes, alcanzando 6.000 millones en los 90 y por último los 7.000 millones en el 2011. Esto nos dijera que cada 10 años la población aumenta en 1.000 millones. Muchos pronósticos apuntan a que en el año 2050 la población haya aumentado unos 1.000 millones de habitantes, es decir, que seremos aproximadamente unos 9,8 mil millones, y que para el año 2100 seremos 11.000 millones. Sin embargo, la ONU prevé que jamás alcanzaremos los 12.000 millones de habitantes. Ahora pasemos a hablar acerca de las causas principales que originan la sobrepoblación. Primero, tenemos el incremento en la tasa de natalidad, donde siglos atrás la vida era muy difícil. La medicina no avanzaba mucho y debido a eso había una gran cantidad de enfermedades, por lo cual la gente moría. Había muchos muertos, los bebés no crecían, morían antes de tiempo y muy poca gente llegaba a la etapa adulta. Además de que la esperanza de vida era menor, la edad promedio en que la gente moría era de 50 años. Caso contrario pasa ahora. Con todos los avances que ha alcanzado la ciencia, la esperanza de vida ahora es de un promedio de 75 años. Los bebés con seguridad pueden llevar una vida tranquila, sin que ésta corra peligro. Por esta razón hay más gente, o sea, hay menos muertes a nivel mundial y genera un importante crecimiento en la tasa de natalidad de los países. De acuerdo a la ONU, nacen alrededor de 350 bebés cada minuto en todo el mundo. Otra causa es que cada vez hay más olas de migraciones. Cada vez se incrementa la necesidad que presenta la gente de abandonar los sitios donde nacieron, por diferentes motivos, ya sea político, económico o por preferencia. Y mayormente apuntan a las ciudades principales de países de alto nivel, lo que genera una concentración en esas ciudades de manera alarmante. Aunque esto les ayuda a los principales países del mundo a avanzar, en cambio a países donde abundan la pobreza los dejan ahí y no pueden avanzar. Ahora pasemos a hablar acerca de las consecuencias que produce la sobrepoblación. Primero tenemos a la deforestación y la tala de árboles para cubrir las necesidades con esos recursos o para construir viviendas u otras estructuras. Por ello es que esto es una consecuencia de la sobrepoblación, que no solo afecta a los bosques o ecosistemas naturales, también afecta a la biodiversidad. Otra consecuencia que tenemos es el aumento en el consumo energético. Mientras más personas hayan en una zona, el consumo energético será elevado. En estas zonas existen muchos problemas con relación al abastecimiento justo de energía eléctrica, recurso que sin duda se ha vuelto crucial a nivel global. Y es que Alfaro tiene razón. En nuestros tiempos, la necesidad de utilizar una fuente de energía
es indispensable para vivir, pero no todas las fuentes de energía son renovables. La quema de combustibles fósiles genera un aumento en los niveles de CO2, el cual es el principal gas invernadero. ¿Pero qué efecto tienen estos gases? Saavedra nos explicará. El efecto de los gases invernaderos. Nosotros podemos deducir una simple pregunta. ¿Los seres humanos son plenamente conscientes del impacto de todo lo que hacemos a lo largo del día? Todas nuestras acciones están encadenadas unas a otras, provocando cada vez más daño a nuestro medio ambiente. Y esto no es un problema de ahora. Desde la industrialización empezaron a utilizarse en mayor cantidad los recursos fósiles como fuente de energía, sin darse cuenta de todo el CO2 que emiten al ambiente. El CO2 o dióxido de carbono es un compuesto natural de la atmósfera y es esencial para el desarrollo de las plantas. Por otro lado, observamos que sus niveles cada vez van en aumento por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Es el gas que afecta en mayor proporción al medio ambiente, siendo el causante del efecto invernadero. Por consiguiente, podemos decir que la quema de combustibles fósiles es un causante del calentamiento global experimentado en nuestro planeta. Esta situación es muy preocupante porque actualmente en nuestro planeta la mayor fuente de energía viene de la quema de combustibles fósiles. Últimamente se están buscando fuentes de energía renovables, sin embargo, la investigación e implementación de estas lleva a un ritmo muy lento. Mientras más tardemos en adoptar esta nueva fuente de energía, el daño será cada vez mayor. La concentración de los primeros gases de efecto invernadero que atrapan al calor en la atmósfera alcanzaron una vez más niveles récord en el 2018, según informó la Organización Meteorológica Mundial. El dióxido de carbono aumentó en un 147%, el metano en un 259% y el óxido de nitrógeno en un 123%. Estos incrementos hacen que el cambio climático sea más agudo, que las temperaturas suban y que los fenómenos meteorológicos extremos se multipliquen. El futuro bienestar de la humanidad está en juego, y para evitar el calentamiento global es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La mejor manera es apostar a energía renovable, que genera electricidad limpia sin dañar el medio ambiente ni verter polución al aire. Además, ayudan a reservar los océanos y los bosques, los sumideros de carbono natural que absorben parte del dióxido de carbono. Y como si no nos bastara con emitir tantos gases invernaderos, no dejamos al planeta recuperarse, pues destruimos sus pulmones mediante la deforestación de inmensos terrenos. ¿Qué es la deforestación? Podemos definir a la deforestación como el proceso de despojar un terreno forestal de sus plantas y árboles, es decir, de su vegetación. Los bosques cumplen valiosas funciones en la naturaleza y perderlos es muy perjudicial para el medio ambiente y además contribuye al cambio climático, ya que los árboles secuestran carbono mientras crecen. Solo en algunos casos muy concretos, este proceso puede ser beneficioso para el planeta. Así, la deforestación se da cuando hay una tala de árboles masiva o descontrolada. Esta produce grandes cantidades de cambios en el ecosistema. Entre las principales causas de la deforestación podemos encontrar algunas de la mano del ser humano y otras por fenómenos naturales. Solo podemos evitar, solucionar y controlar las primeras, y mejorando el estado actual del planeta, podemos ayudar a equilibrar las segundas. Entonces, al destruir inmensas áreas de bosque, no dejamos al planeta regular su temperatura, pues una función de los árboles es esta. ¿A qué nos referimos con qué es regulación de la temperatura? Si la Tierra no dispusiera de atmósfera, la superficie del planeta se encontraría a una temperatura media de 18 grados centígrados, justo la necesaria para mantener el equilibrio energético resultante del balance entre la radiación solar que penetra y la radiación terrestre infrarroja que la Tierra emitiría a esa temperatura. Al no permitir que el planeta regulice su temperatura por medio de los árboles, nos encontramos con diversas anomalías.
Lo principal y la causante de la mayoría es el aumento de la temperatura en los polos, lo que provoca el derretimiento de los glaciares, destruyendo la vida de muchos animales y generando un aumento en el nivel del mar, lo que trae consigo la destrucción de playas, las inundaciones, los diferentes ecosistemas marinos en peligro y huracanes más peligrosos. Además, el aumento de la temperatura genera incendios forestales, produciendo más dióxido de carbono y destruyendo más áreas verdes. En resumen, tenemos que el calentamiento global es el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad. Nos encontramos en una situación de emergencia climática que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el futuro y el bienestar de toda la población. Entre los problemas que más se destacan es la sobrepoblación. La cantidad de habitantes por país sigue aumentando y una consecuencia, debido al crecimiento acelerado de la población, es la contaminación, que es un problema que cada día es más grande porque hay mayor cantidad de autos y entre más población haya, más desechos se producirán y por estos desechos muchas personas mueren. También porque las personas destruyen muchos bosques y cazan muchos animales. Y esto es un peligro ya que al destruir la tierra y su naturaleza original, termina por destruirnos a nosotros mismos. Seguido también está el aumento de gases invernaderos. Los procesos humanos han estado provocando emisiones de gases invernadero, tales como el CFC y el dióxido de carbono. Esto ha causado un problema ambiental. La cantidad de gases invernadero ha aumentado tanto que el clima terrestre está cambiando, porque las temperaturas están aumentando. Continuando tenemos la deforestación, que genera emisiones de gases de efecto invernadero. Estas provienen no solo del cambio de uso del suelo y la tala de árboles, sino también de la utilización del fuego y de maquinaria que consume combustibles fósiles y fertilizantes ricos en nitrógeno para actividades agrícolas y ganaderas. Y tenemos también la regulación de la temperatura, que se obtiene a través de la naturaleza mediante el almacenamiento a largo plazo del dióxido de carbono en los suelos, la biomasa vegetal y los océanos. El agua regula la temperatura de una manera impresionante. Cuando es de día, el océano absorbe tanto el calor del sol y cuando es de noche lo libera. Y bueno, para terminar con esto, quiero hacer un llamado a las personas que están deteriorando tanto el país. Algunas veces, sin darse cuenta, están causando en el mundo una destrucción. Tenemos buenas acciones consecuentes provocadas por la sobrepoblación, la deforestación, la regulación de la temperatura, el aumento de gases invernaderos y más. Como podemos observar, todas las acciones son causantes de otras. Entonces, basándonos en ello, concluimos que la sobrepoblación es la principal causante del calentamiento global. El afán de las personas en sobrevivir y hacer dinero ha provocado un daño tremendo a nuestro planeta. Debemos dejar de ser egoístas y pensar un poco más en las generaciones que vendrán. No es correcto entregar un mundo enfermo cuando nosotros lo recibimos en un buen estado. Entonces, de esa forma nos despedimos y agradecemos por escucharnos. Gracias.